Vale, entonces creo que la conclusión de este vídeo es que como inversores o como ahorradores, ¿no? Y como personas que queremos ir acumulando riqueza para poder disfrutar a lo largo del tiempo, es importante que nos prevengamos y que nos curemos en salud de los efectos perniciosos que puede tener la inflación sobre nuestra riqueza, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues creo que eh, os pongo en pantalla una frase muy famosa de Milton Friedman que dice que realmente no hay una manera que esté intelectualmente contrastada. Milton Friedman, que fue uno de los Nobeles de Economía más, digamos, más prestigiosos del siglo XX. Entonces, este señor estadounidense de la Universidad de Chicago decía que realmente no hay una manera contrastada e intelectualmente consistente por la que nos podamos cubrir de los efectos perniciosos de la inflación. Y esta persona, que ya digo es muy célebre, decía que realmente la mejor manera para prevenirnos de la inflación es consumir todo lo que tenemos en el momento en el que lo tenemos, ¿no? En que si yo he gastado todo mi dinero en viajar, en salir, en comer, pues ya puede cambiar después el valor del dinero, que yo ya he disfrutado de esa experiencia, que he disfrutado de mi comida, etcétera, ¿no? Entonces, en parte, digamos que era consecuente, ¿no?, con lo que decía y la solución que proponía. Si realmente no había otra opción, lo mejor era consumirlo cuanto antes y poder disfrutarlo y que no te quitaran eso, ¿no? Sin embargo, es verdad que hay activos que históricamente se han comportado mejor, no consistentemente mejor, pero sí bastante mejor que los demás activos financieros. Entonces, ahora voy a pasar a detallar cuáles son estos activos financieros y por qué son mejores o por qué son activos idóneos o susceptibles de aguantar bien la inflación. Aguantar bien la inflación quiere decir que si la inflación sube, los precios de estos activos suban también y que entonces, aunque yo no gane dinero o gane dinero nominalmente, por lo menos no lo pierda realmente, ¿no? Que es que yo tenga el mismo poder de comprar cosas si estoy bajo estos activos o si estoy expuesto a las tendencias de estos activos. Entonces, el primer activo por excelencia son las materias primas, que, si os fijáis, ahora mismo las materias primas están en máximos históricos y han subido en lo que llevan de año. Creo que el cobre ha subido más de un 50%, creo que el aluminio ha subido también más de un 50%, el petróleo también se ha disparado. ¿Por qué? Porque como las materias primas son la base de la economía y se necesitan para elaborar bienes y servicios, entonces el hecho de que haya muchísimo dinero en la economía no les impacta porque saben que como son la primera base de la economía van a poder pedir todo ese dinero que se está imprimiendo y por lo tanto se revaloriza de manera constante con la inflación. Este es el primer tipo de activo que es muy idóneo para combatir la inflación. También es importante que entendamos que si las materias primas han subido mucho ahora es porque se espera que haya inflación y comprarlas ahora, por ejemplo, puede no ser un buen movimiento porque ya está descontado en su precio el hecho de que se crea que va a haber inflación, que por lo tanto si después o no la hay o hay menos de la esperada o deja de haberla, es probable que sus precios bajen de manera muy drástica, ¿no? Entonces, no digo con esto que el mejor momento sea exponernos ahora. Digo que sus precios, de hecho, están un poco dándome la razón en este razonamiento porque ya lo han hecho muchos inversores mucho antes de hoy, ¿no? O sea, ya lo empezaron a tener desde hace casi un año. ¿Cuál es otro activo que es muy interesante? El oro. ¿Por qué? Porque es un activo refugio por excelencia, porque mucha gente acude al oro cuando hay inflación y sobre todo porque hay muy poco oro en el mundo. Y fijaos que el hecho de que haya poca cantidad y que la cantidad que hay esté muy controlada, porque digamos las minas de oro son las que son y las que están en explotación son las que son, entonces esto hace que sea un valor muy estable y que lo que cambie sea la demanda que hay del oro. Y por lo tanto hay mucha gente que tiene siempre en sus carteras un porcentaje de oro para que si hay inflación y el oro se aprecia, un poco contrarreste el efecto pernicioso que puede tener la inflación en el resto de sus activos, ¿vale? Entonces el oro ha sido históricamente un activo que ha funcionado muy bien. Pongo aquí también las criptodivisas porque el principio es el mismo. Si os fijáis, las criptodivisas por motivos técnicos son muy escasas por naturaleza y son muy difíciles de minar en este caso. Y lo que ocurre es que son también un activo que está, como el oro, internacionalmente aceptado como un activo que puede cambiarse por todas las divisas posibles. Pongo las criptodivisas un poco en interrogantes porque realmente todavía no se sabe si pueden cumplir con ese
históricamente pueden cumplir con ese rol o no. Con el oro sabemos que sí, pero las criptodivisas se aprecian muchísimo. Fijaos que cambia muchísimo su precio, ahora mismo lo hace al alza, pero también lo puede hacer a la baja, y eso hace que como valor refugio no sea demasiado atractivo, porque lo que queremos son valores que no tengan mucha volatilidad, ¿vale? Que no me despierte a la mañana siguiente y vea que he perdido todo. Con el oro eso sé que no me va a pasar porque no van a encontrar el doble de minas ahora ni se va a disparar la demanda de oro. Sin embargo, en el mercado de criptodivisas esto todavía no está claro y puede cambiar mucho, ¿no? El tercer activo por excelencia son las acciones de negocios que tienen la capacidad de coger la presión que tienen en los precios de sus materias primas, de sus trabajadores, de, digamos, todos los insumos que tiene una empresa y que sean capaces, por lo buenas que son o por lo necesarias que son, de trasladar eso en sus precios y que, por lo tanto, la rentabilidad que se tiene por el capital sea exactamente la misma, ¿vale? Entonces, pienso, por ejemplo, en acciones muy defensivas que se llaman con esta terminología, como son sectores no cíclicos de consumo, como es la alimentación, como es el combustible o como es, por ejemplo, el transporte de electricidad, el transporte de gas, etcétera, que si os fijáis ya puede haber mucho o poco dinero en la economía, que la gente siempre va a tener que comprar eso y por lo tanto le voy a poder trasladar la inflación y la cantidad de dinero que hay al precio y que el consumidor final la acabe pagando por ella, ¿no? Pero también ocurre con empresas que son de muy alta calidad. Imaginaos que Apple o Google, que son únicas en el mundo y que prestan un servicio que es muy valioso, les sube mucho el valor de las materias primas por las que tienen que pagar para realizar sus actividades, o sus trabajadores, como saben que va a haber inflación, les piden muchísimo más salarios. Pues lo que haría Google es, vale, perfecto, lo concedo todo, y a cambio subo los precios de mis tarifas. ¿Por qué? Porque no tengo realmente mucha competencia, porque la gente está dispuesta a pagar más por mis servicios y entonces en última instancia también teniendo negocios de mucho valor que tienen capacidad de traspasar ese efecto a su precio, ese efecto de la inflación al precio final al que cobran sus servicios o sus bienes, entonces estas acciones son un buen instrumento para cubrirnos del efecto de la inflación. ¿Qué también nos puede servir para netear el efecto de la inflación? Pues otras divisas. ¿Por qué? Porque si yo estoy sentado o apalancado o expuesto a la tendencia de una divisa que es muy, muy estable, ya puede imprimirse en la divisa de mi país pues 2 millones de billetes más, que a mí me va a dar igual, porque si yo estoy refugiado en otra divisa, pues lo único que tendré que hacer en el momento en el que quiera comprar algo en el otro país es cambiar ese, en el momento de la transacción, el dinero que haya en el país, digamos, que tiene mucha inflación, con el dinero que hay en el país refugio, y por lo tanto el valor de cambio va a fluctuar conforme vaya habiendo más o menos masa monetaria en el país donde hay inflación, ¿no? Esto es el mismo principio que os ponía antes y es la misma lógica por la cual los países que imprimen mucho dinero y que roban a sus ciudadanos utilizando este instrumento, es por el mismo principio por el cual impiden que sus ciudadanos usen otras divisas o que haya cambios masivos de divisa, poniendo los cepos cambiarios, prohibiendo los mercados negros de divisa, etcétera, como digamos en el caso de Argentina y de Venezuela. Y por último, bueno, antes de esto, o sea, divisas que son por excelencia activos refugio, la divisa suiza, ¿vale? El marco suizo es por excelencia el activo más estable. La libra se ha comportado relativamente bien, o sea, en general las economías que son bastante serias tienden a respaldar bastante bien el valor de su moneda. Estados Unidos quizá últimamente el dólar había sido el valor refugio y la divisa reserva por excelencia, y sin embargo esta cualidad ahora no está tan clara por la cantidad tan inmensa de dólares que se han emitido, ¿no? Pero desde luego el marco suizo es todavía una de las referencias en términos de refugio contra la inflación, ¿vale? Después, activos indexados al IPC. Esto, fijaos que lo que haría es que si el IPC sube, es decir, si los precios están subiendo y la inflación está subiendo, lo que ocurre es que mi activo, si está indexado a eso, literalmente se quedaría igual. Un ejemplo de esto son las casas que están alquiladas. ¿Por qué? Porque legalmente los alquileres están indexados al IPC y año a año yo puedo pedir que se cambie la renta, o como propietario no puedo pedir, de hecho, o sea, tengo el derecho a exigir que la renta o el canon arrendaticio se incremente en el mismo valor que lo ha hecho el IPC, y por lo tanto yo me quedaría exactamente igual utilizando este activo versus lo que me expondría si no tendría este activo a la inflación, ¿no? Así que, como podéis ver,
En general, hay herramientas para prevenirnos de la inflación y es importante que intentemos que nuestro patrimonio no se vea atacado por la inflación utilizando esta clase de instrumentos. Muy bien, ahora quiero explicar cómo el Estado hace que haya más dinero en la economía, ¿no? Porque uno puede estar pensando, vale, ya sé qué es la inflación, ya sé qué efectos tiene la inflación y ya sé más o menos cómo me tendría que cubrir frente a esto, pero no sé realmente cómo interpretar cuándo va a haber inflación, cuándo no va a haber, etcétera, ¿vale? Entonces, hay 3 herramientas monetarias que actualmente los países están utilizando para lanzar más dinero a la economía. El primero de ellos es los tipos de interés, que lo comenté en otro vídeo y que creo que es por excelencia la herramienta más básica y la primera herramienta que utilizan todos los estados para que haya más dinero en la economía, que es básicamente abaratar el acceso al dinero, que por lo tanto sería más abundante en la economía y que también haría, pues eso, que en última instancia, si ese dinero no se absorbe bien y no se respalda por bienes y servicios nuevos de más valor, entonces habría inflación, ¿no? Después, otra técnica que están utilizando los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales occidentales, porque tienen la capacidad de imprimir dinero sin que la gente pierda la confianza en ellos. Esto también está generando mucha desigualdad, porque no es lo mismo la capacidad de impresión que tiene la Reserva Federal o el Banco Central Europeo versus el Banco de Sudán, ¿vale? Y probablemente el Banco de Sudán no puede imprimir dinero porque nadie lo quiera. Entonces no tiene esta capacidad de financiarse de una manera tan holgada. Y esto está generando muchas desigualdades en el panorama actual. Pero bueno, Quantitative Easing es un programa por el cual el Banco Central compra la deuda pública de un Estado. Y eso hace que los tipos a los que se está endeudando el Estado bajen porque hay más competición, que esto también lo expliqué en otro vídeo, hay más competición en las subastas y por lo tanto los inversores tienen que estar dispuestos a pagar menos por prestarle su dinero a los, o no pagar menos, sino que se vean menos retribuidos por prestarle dinero al Estado. Y este programa, en última instancia, lo que hace es darle dinero al Estado a cambio de títulos de deuda pública, ¿vale? Y esto, los programas de quantitative easing se extendieron desde el año, la primera vez que se empezó a hacer fue a raíz de la crisis financiera de 2008, que se ha extendido, en Europa se extendió creo que hasta el 2018 y se ha vuelto a retomar ahora con toda la crisis económica actual, ¿no? Y por último, otra herramienta que se utiliza para lanzar y aumentar la oferta monetaria de dinero en las economías es el helicóptero del dinero, que se llama en la teoría monetaria moderna y en la jerga económica actual, ¿no? Que en Europa no lo hemos visto, o no lo hemos visto de manera tan directa, pero se ha visto muy claramente en Estados Unidos, que es literalmente darle dinero a la gente en la mano para que lo puedan gastar donde y cuando quieran, ¿vale? Que es como literalmente coger un helicóptero y estar regando la economía y lanzando dinero por el cielo. Y esto es exactamente lo que se ha hecho en Estados Unidos y ya digo, en menor medida en algunos países de la zona euro, pero también ha estado presente en algunos de ellos, ¿vale? España no lo ha hecho de manera masiva, ni muchísimo menos, ha sido los que menos ha utilizado estas políticas monetarias porque también tenía muy poco margen, pero sin embargo otros países como Alemania en la zona euro lo ha utilizado algo más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la teoría que subyace de todas estas acciones? Pues es la teoría monetaria moderna, ¿vale? Que os digo el nombre, no es importante, pero simplemente para que si os interesa un poco más podáis verla después en Internet, que es básicamente que si yo cojo mucho dinero y lo lanzo a la economía, ese dinero se va a utilizar para expandir la economía, ¿vale? Y con ese dinero se van a explorar nuevos mercados, se van a crear nuevas empresas, se va a crear nuevos puestos de trabajo y no va a haber inflación porque ese dinero va, aunque haya más dinero, también va a representar una economía que es mayor y por lo tanto el valor del dinero va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, esto que es algo que se hizo en Japón con el programa de Abenomics, esto que también es algo que se está haciendo ahora de manera masiva, puede funcionar siempre y cuando la gente no pida que el dinero que se esté generando se le dé a ellos para evitar que si hay inflación se vean perjudicados. Es decir, si la gente ahora sabe que se está imprimiendo mucho dinero y temen que haya inflación, entonces si cogen y piden que el dinero que se está imprimiendo se les dé a ellos para evitar eso, entonces no habría margen para utilizar esa nueva masa monetaria en mercados financieros o en mercados económicos nuevos, ¿no? Y por lo tanto no habría ese círculo virtuoso que promulga la teoría monetaria moderna, ¿vale? Si hay inflación,
Es decir, que haya inflación es muy peligroso porque puede hacer en última instancia que el Estado tenga que cerrar el grifo del dinero y que por lo tanto eh, tenga que restringir la cantidad de dinero que hay en la economía. Y sufren muchísimo las economías cuando esto ocurre. Y de hecho, como podéis ver ahora en pantalla, os expliqué ya en su momento por qué cuando suben mucho los tipos de interés sin que se espere, los mercados financieros colapsan, y es porque deja de haber un flujo de dinero que esté entrando a ellos, y por qué cuando el mercado financiero, en este caso el Standard & Poor's, en marzo colapsó, se bajaron inmediatamente los tipos de interés para que hubiera mucho dinero entrando al Standard & Poor's y que aunque la economía fuera muy mal, la bolsa subiera artificialmente porque la gente esté metiendo dinero nuevo a las bolsas, ¿vale? Y esto es lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en los últimos meses, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que la gente no pierde de vista que puede haber inflación por todo ese dinero que se está utilizando y que si hay inflación y se tienen que subir los tipos de interés y parar por completo la teoría monetaria expansiva, perdón, las prácticas monetarias expansivas, entonces si eso ocurre, el mercado financiero va a colapsar completamente, ¿vale? Recordad que os dije que era como la gravedad de los mercados financieros. Pues entonces, como podéis ver, la última semana la bolsa ha caído bastante. Es verdad que luego se ha recuperado, pero cayó bastante porque salió, en el caso del Standard & Poor's en Estados Unidos, un dato de inflación más alto del que se esperaba. Es decir, que quizá esta política monetaria no va a durar tanto como se esperaba y los inversores tenían miedo a que el programa de compra de activos, el quantitative easing, o que el helicóptero del dinero, o que los tipos de interés fueran a subir, que se acabara la fiesta, entre comillas, y que entonces los mercados financieros fueran a caer porque no hubiera flujo de dinero entrando a ellos, ¿vale? Entonces, fijaos que esto, o sea, explico todo esto de la inflación porque es muy relevante para entender primero cuál es nuestra estrategia de cara a los periodos que creemos que van a ser intensivos en inflación y sobre todo para no asustarnos cuando la bolsa se desploma de repente y que entendamos a qué obedece, ¿vale? O sea, lógicamente hay un riesgo a las subidas de tipo de interés, pero que nosotros no podemos controlar. Es decir, yo no sé cuándo se van a subir los tipos de interés. No sé si va a ser de aquí a 2 años, de aquí a un año, de aquí a 5 años, y quizás si es aquí a 5 años he duplicado mi dinero, ¿sabéis? Entonces, por eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta, pero que tampoco nos paralice, y para eso tenemos que entender muy bien cómo funciona. Como habéis visto, la inflación es un fenómeno complejo de entender, pero que creo que es muy importante que sepamos en base a qué se puede producir y los efectos que nos genera en nuestro patrimonio, ya que si somos inteligentes podemos no solo evitar que los efectos perniciosos de la inflación nos afecten, sino que incluso podamos beneficiarnos de entender cómo funcionan los activos refugios y colocarnos y exponernos a ellos antes de que otros inversores los reclamen porque vean que va a haber inflación, ¿no? Entonces, digamos que es verdad que la inflación puede ser una política que nos afecte mucho, que nos ataque no solo como ahorradores, sino también como contribuyentes, como hemos visto, pero que podamos evitar protegiéndonos y además explotando ciertas oportunidades que se derivan de entender muy bien la inflación. Así que sé que es un vídeo un poco denso, pero insisto en que creo que es muy difícil encontrar a gente que explique esto de manera tan detallada, por lo menos es el valor que he intentado transmitir. Así que si os ha gustado, os pido que deis like, que apoyéis al canal y que nos veamos en el próximo vídeo.